Fiesta en casa de Paula. ¿Vamos? Fiesta, fiesta. Hay pandemia, güey. Mejor ni salgo. No me quiero contagiar ni contagiar a mis abuelos. Ay, ¿no están hartos de estar encerrados? Y va a haber de todo. No, güey. ¿Por unas chelas te quieres arriesgar? ¡Aburrida! Ana tiene razón. Mejor una videollamada, ¿va? Tienes la libertad de elegir tu forma de vivir. Si necesitas apoyo, Conadic te escucha. Juntos por la paz, Conadic. Gobierno de México. Tú eres un héroe y con tu capa puedes enfrentar todo. En estos tiempos de pandemia, el estrés, tristeza, enojo y desesperanza se convierten en tus peores enemigos. Pero no estás solo. Tu capa, el Centro de Atención Primaria en Adicciones, está contigo. Aquí hay apoyo psicológico, acompañamiento, acciones preventivas y apoyo para la familia. Ubica el más cercano llamando a la línea de la vida, 800-911-2000. Usa tu capa y vence a las adicciones. Juntos por la paz. Conadic. Gobierno de México. En los últimos años ha aumentado el número de mujeres que sufren problemas de adicción y la pandemia ha complicado aún más la situación. Si no te sientes bien, si crees que necesitas un escape, no estás sola. En Centro de Atención Primaria en Adicciones hay apoyo psicológico, acompañamiento y asesoría. O llama a la línea de la vida, 800-911-2000. No apagues tu vida. Usa tu capa. Juntos por la paz. Conadic. Gobierno de México. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México. Hay fiesta en casa de Paula. ¿Vamos? Fiesta, fiesta. Hay pandemia, güey. Mejor ni salgo. No me quiero contagiar ni contagiar a mis abuelos. Ay, ¿no están hartos de estar encerrados? Y va a haber de todo. No, güey. ¿Por unas chelas te quieres arriesgar? ¡Aburrida! Ana tiene razón. Mejor una videollamada, ¿va? Tienes la libertad de elegir tu forma de vivir. Si necesitas apoyo, Conadic te escucha. Juntos por la paz, Conadic. Gobierno de México. Tú eres un héroe y con tu capa puedes enfrentar todo. En estos tiempos de pandemia, el estrés, tristeza, enojo y desesperanza se convierten en tus peores enemigos. Pero no estás solo. Tu capa, el Centro de Atención Primaria en Adicciones, está contigo. Aquí hay apoyo psicológico, acompañamiento, acciones preventivas y apoyo para la familia. Ubica el más cercano llamando a la línea de la vida, 800-911-2000. Usa tu capa y vence a las adicciones. Juntos por la paz. Conadic. Gobierno de México. En los últimos años ha aumentado el número de mujeres que sufren problemas de adicción y la pandemia ha complicado aún más la situación. Si no te sientes bien, si crees que necesitas un escape, no estás sola. En Centro de Atención Primaria en Adicciones hay apoyo psicológico, acompañamiento y asesoría. O llama a la línea de la vida, 800-911-2000. No apagues tu vida. Usa tu capa. Juntos por la paz. Conadic. Gobierno de México. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido
todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México. Estar con ustedes. Hoy la Comisión Nacional contra las Adicciones le da la más cordial bienvenida a través de la Dirección de Coordinación de Programas Nacionales. En esta ocasión, la charla que entablaremos con todas y todos ustedes será sobre el juego en riesgo y juego patológico. Brevemente revisaremos algunos antecedentes, posteriormente revisaremos el marco conceptual que plantean todas las instancias a nivel internacional y nacional sobre la temática. Abordaremos los conceptos tradicionales, la clasificación y los códigos de clasificación de los dos documentos normativos más reconocidos en estas temáticas. Y finalmente abordaremos algunas consideraciones y lineamientos de carácter preventivo y de atención integral a personas que presentan problemáticas por su manera de jugar. Y al final pues serán bienvenidas todas sus preguntas, sus comentarios al respecto. Estaremos atentas y atentos a estos comentarios. En consecuencia, pues empezando con los antecedentes, damos cuenta de que desde la década de los 70 vienen planteándose aproximaciones y propuestas en términos conceptuales y en términos de desarrollo de las atenciones que debemos atender, con las que debemos atender a las personas que presentan esta problemática. Es así que se ha identificado en este devenir histórico y análisis y el desarrollo del conocimiento en la temática que está muy correlacionado el tema del juego en riesgo y juego patológico, conductas de carácter violento, principalmente en personas menores de edad, y por supuesto existen impactos negativos o efectos adversos al desarrollo intelectual de las personas, así como al desarrollo psicosocial de ellos. Específicamente se plantean cuestiones en cuanto a pérdidas de ciertas habilidades, como es la creatividad. Y en términos significativos, en la mayoría de las personas que han manifestado este tipo de problemáticas, pues se intensifica en el transcurso de su devenir en las diferentes etapas de su vida. Entonces, señalando específicamente en estos antecedentes, encontramos al manual diagnóstico que desde el año del 80 ya viene señalándolo como un problema de política de salud y como un problema de política de atención prioritaria, y en el año del 92 la Organización Mundial de la Salud, nuestra máxima instancia en términos de lineamientos para la atención de la salud, ya establece el concepto de ludopatía. Así, posteriormente, y justo acompañado en el tema del Catálogo Internacional de Enfermedades, conocido como el CIE 11 por sus siglas, también integra el concepto y van desarrollando algunas aproximaciones conceptuales y de identidad para definir el patrón epidemiológico y el patrón comportamental de estas personas o de estas subpoblaciones. A nivel local, pues sabemos todas y todos que en términos de consumo de sustancias psicoactivas y en términos de procesos adictivos a ciertas conductas, como es el caso del juego en riesgo y juego patológico, pues encontramos a la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco. Y existe un antecedente previo. En el año del 2010 se realizan algunas encuestas con estudiantes de nivel licenciatura, donde van definiéndose y perfilándose algunas características y algún patrón caracterológico que va manifestando esta subpoblación. En términos concretos, el doctor Villatoro, en esta encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco,
hace un análisis específico y diferenciado y nos da un diagnóstico inicial, el primer diagnóstico que tenemos a nivel nacional sobre el tema del juego patológico, su magnitud y su extensión. Ahí tenemos la referencia que podemos identificar. Específicamente ya hablando en términos de los patrones comportamentales entre las personas que presentan problemas por su manera de jugar o de hacer apuestas en los juegos, encontramos diferencias, algunas diferencias significativas entre menores de edad y personas adultas. Sin embargo, no son tan excluyentes como pudiera parecer, pero en términos de definición y de identificación de estas diferencias, podemos ubicar que en los menores de edad generalmente juegan con compañeros, con amigos, con pares, prefieren juegos de cartas y apuestas en los deportes, y se ha identificado que en baja proporción, dada la naturaleza de esas características de esos juegos, el involucramiento en actividades ilícitas pues es de baja proporción. Sin embargo, es importante considerar en términos clínicos que si se mantiene y se sostienen estas características en la adolescencia, en el desarrollo hacia la adultez se permanece y puede llegar a complejizarse. Por su parte, en el caso de las personas adultas, se ha identificado que prefieren uso de máquinas de apuestas o las máquinas tragamonedas para su inversión en tiempo, en esfuerzo, en intensidad, en dinero incluso, y lo apuestan en juegos no estratégicos como la lotería, el jackpot y algunos juegos en línea. En términos específicos, ya abordando el perfil caracterológico de ambas subpoblaciones, me refiero jugadores problemáticos y jugadores patológicos, muestran cierta correlación en algunas manifestaciones contextuales, en algunas manifestaciones comportamentales. Por ejemplo, podemos señalar que ambas subpoblaciones muestran preferencias también por máquinas de juegos con máquinas. Ya señalaba que no necesariamente eran excluyentes unas de otras. También, en términos generales, ellos realizan estas actividades en diferentes contextos, como evidentemente el uso de la Internet, y más ahora en estas épocas de confinamiento, en casinos que ya están reabriendo en estas circunstancias y van compartiendo este comportamiento. Algo importante a señalar aquí en estos solones que estas subpoblaciones comparten es que también los jugadores problemáticos y patológicos representan o manifiestan procesos comportamentales y procesos adictivos muy parecidos al de las personas que deciden consumir sustancias psicoactivas. Y también es importante hacer alusión a las diferencias que existen entre hombres y mujeres respecto a sus implicaciones en estas conductas. Es muy bajo el porcentaje de mujeres que se reconocen o se identifican las incidencias o prevalencias en estas conductas. Otro componente importante comportamental y que va delineando mucho el marco de actuación en términos preventivos y de atención son algunos déficits que se identifican en estas personas, principalmente en el déficit en el control de las emociones y enfocado sustancialmente en la emoción del enojo, de la ira y de la irritabilidad. Ya lo revisaremos un poquito más adelante. Asimismo, estas consideraciones del juego patológico también plantean cuestiones muy similares a los sistemas neuropsicológicos que se manifiestan en personas consumidoras de sustancias psicoactivas. En este sentido, cabe señalar que el proceso del sistema dopaminérgico que se activa cuando hay conducta de juego o apuestas a juegos de azar o en línea, los procesos neuropsicológicos que se manifiestan en los consumidores de sustancias psicoactivas es muy similar al que se presenta en jugadores problemáticos y patológicos.
Cabe señalar, por ejemplo, algunas de las 3 estructuras más representativas en este sistema dopaminérgico: el estriado dorsal, el núcleo estriado y el núcleo accumbens, que tiene que ver con las sensaciones de excitación, de excitabilidad, de recompensa, de alegría, de bienestar, de placer, que de hecho en muchos de las personas que deciden iniciar con el juego se vincula a estas sensaciones de placer y a la búsqueda de placer. En términos conceptuales, pues el juego como tal se define como una actividad que requiere cierta interactividad consigo mismo, con otras personas y con poner en juego o en uso ciertas habilidades y van determinando los contextos y la progresión y el cumplimiento de los logros o los éxitos que plantea una situación de juego. Y en términos del proceso que va a ir en ascendencia hacia un juego problemático respecto a un juego en general, pues requiere de algunas condicionantes que estamos observando en pantalla. Se requiere, para que se plantee una conducta de juego excesivo, cada vez o cada sesión de juego, una inversión de tiempo significativamente más alta que las anteriores o en proporción. Se utiliza en términos generales estas conductas de juego con una intención de aliviar, atenuar estados anímicos generalmente negativos, depresivos, de ansiedad, de estrés, de preocupación y por supuesto van acompañados de rasgos adictivos a los juegos. En términos específicos, ya señalaba yo que el juego patológico representa un déficit en la regulación emocional entre las personas que podemos ir identificando. Plantea un proceso muy parecido también respecto a la temporalidad que le toman las personas para desarrollar un proceso adictivo. En un promedio se ha documentado de 5 a 10 años, en donde la transición por la cual caminan estas personas, pues es el más o menos en tiempo comparativo es el que les lleva a estas personas. También se identifican los procesos del proceso adictivo a sustancias psicoactivas en personas que presentan problemas por su manera de jugar, conocidos como la tolerancia y la abstinencia, precisamente por esos procesos relacionados también a los mecanismos neuropsicológicos implicados en el sistema de recompensa que ya señalaba, pues se fundamentan esas bases biológicas, ese curso y las características clínicas y de intervención que requerimos en estas personas. Es así que la CONADIC en el año del 2012 hace este análisis y plantea este proceso adictivo en las personas que desarrollan problemáticas por su manera de jugar. Se identifican de manera ascendente estos 4 tipos de jugadores. Ya señalaba yo que de manera inicial un jugador social, un jugador por entretenimiento inicia por placer, por búsqueda de excitación o porque se dedica a una conducta que plantea algunas cuestiones de recompensa. Todavía en un jugador social hay una cantidad de dinero asumible que puede no representar ninguna problemática. En estas primeras fases iniciales de este tipo de jugadores, pues todavía lo hace con personas conocidas, con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo y regularmente sin problema alguno. En el caso de los jugadores sociales no hay problema, no hay angustia, no hay irritabilidad, hay una capacidad en la toma de decisiones para decidir en qué momento iniciar y en qué momento interrumpir, qué cantidad de juego, qué tipo de juego, lo que va modificándose paulatinamente. Ya es el caso del jugador profesional, que generalmente se identifica como aquella persona que se dedica al juego y a las apuestas en juego para ganar dinero. Simbólicamente o representativamente, estas personas para estas personas es su manera de vivir. Sin embargo, aquí un componente importante a señalar, a diferencia de las otras tipologías, es que la implicación emocional, socioafectiva respecto a las apuestas no está tan intensa o no está tan intensificada.
el jugador profesional identifica y diferencia específicamente y particularmente que el proceso de ganar o perder no es atribuible a errores propios o habilidades propias, pero sí puede ser atribuible a errores mecánicos de las máquinas o de los dispositivos que se encuentran en los diferentes contextos, y por supuesto estos errores mecánicos van creando mayores probabilidades de ganar o de tener éxito en esa conducta de juego. Lo que ya no es en términos profesionales ni sociales cuando se identifica en el proceso adictivo al jugador problemático o que está en riesgo. En esta tipología se identifican mayores frecuencias, mayores ocasiones, el juego es sistemático, repetitivo y paulatinamente, de manera gradual, aumenta el dinero y los presupuestos económicos asignados a esta conducta. Empieza a disminuir considerablemente esa capacidad para la toma de decisiones y para el control de la conducta del juego. Pero en términos clínicos, aquí todavía no puede considerarse de manera excesiva. Sí aumenta el tiempo, sí aumenta el dinero, sí aumenta la intensidad y, por supuesto, va aumentando en consecuencia el riesgo a desarrollar un perfil patológico llamado ludopatía, donde ya se identifica de manera clara, de manera clínica, de manera expuesta, la dependencia emocional a la conducta del juego. Hay un déficit casi en cero, una pérdida casi completa respecto a en qué momento va a iniciar, en qué momento va a terminar, y por supuesto que es este déficit de la capacidad en la toma de decisiones y en el control y en la regulación emocional va a tener una interferencia y un impacto directo sobre las diferentes áreas de vida de la persona que presenta este rasgo. Entonces, los dos documentos más característicos o que nos han desarrollado el conocimiento en este tema es el CIE-10, como ya señalaba, y el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales. En ellos se plantean simbologías o similitudes muy importantes en términos del juego patológico. Una característica clínica importante en términos del trastorno, cómo se manifiesta, es a través de la angustia, caracterizada y fundamentada en esa necesidad incontrolable por seguir jugando. Las personas pueden pasarse horas, días, semanas haciendo esta actividad. Por lo tanto, hay una falta total de control sobre la conducta del juego. Evidentemente y consecuentemente, esa actividad del juego toma prioridad sobre cualquier otra de las circunstancias. Y en términos de psicoeducación es importante saber que ellas y ellos, los jugadores patológicos, a pesar de conocer los efectos adversos a su salud psicosocial, física, emocional, deciden seguir jugando. Aquí es importante entonces señalar los lineamientos y la orientación que va determinando este perfil del juego patológico. El CIE-10 en el año del 2018 pues ya hace una clasificación diferenciada, ya se asume el juego patológico o la ludopatía como una conducta adictiva y hace esta diferenciación importante que observamos. Se clasifica en dos modalidades específicamente, el trastorno de juego por apuestas o como lo señala su nombre en inglés, el gambling disorder, que puede ser también en dos modalidades diferentes, ya sea en línea o fuera de línea. Y particularmente está muy enfocado a personas adultas, a diferencia del trastorno por videojuegos, por su nombre en inglés, el disorder gaming, también con esas modalidades, en línea o fuera de línea, muy a colación del abundante uso de las tecnologías de la información que hoy están en boga. En términos caracterológicos, estos dos trastornos ya identificados y ya clasificados comparten algunas expresiones de ese conjunto de síntomas y signos. Lo que es recurrente, como podemos observar, es ese deterioro, ese déficit en la capacidad para control sobre la conducta respecto al inicio, a la frecuencia, a la intensidad, a la duración, en qué momento terminar y en qué lugar se va a hacer. Y esto me trae mucho a colación
las aportaciones del modelo cognitivo-conductual. Si hacemos análisis funcional de la conducta, sabremos identificaremos esos procesos de inicio, frecuencia e intensidad, ya que el análisis funcional de la conducta nos permite hacer una descripción del antes, durante y después de la conducta. De otros de las expresiones en estos dos desórdenes, pues evidentemente aumenta la necesidad de seguir apostando sobre cualquier otra área de vida o cualquier otra actividad. Como lo vimos en la figura ascendente, pues esta escalada, a pesar de las consecuencias negativas o de los efectos, se va generando, se va produciendo, se va intensificando y el deterioro aumenta significativamente en cuestión de tiempo. Y pues consecuentemente también las afectaciones en las diferentes áreas de las personas pues son evidentes. Y hay un patrón muy identificado, un patrón comportamental muy intenso, donde se identifica de manera severa ese deterioro en las diferentes áreas de la vida de la persona. Y estas áreas de impacto negativo que nos documentan la evidencia científica, pues una de las primeras es la cuestión económica. Hay pérdidas económicas donde el tema es que pueden llegar inclusive a cero esas pérdidas, es decir, quedar totalmente en la quiebra. Conflictos impersonales que pueden llevar, como lo marca la última área de impacto, es en donde hay pérdidas completas de las relaciones socioafectivas, familiares, laborales, de amistades, y hay pérdidas. Hay estos conflictos interpersonales. Se manifiestan problemas psicológicos, psicoemocionales, específicamente se identifica, como ya señalábamos, el tema de la angustia. Hay una estrechez de la visión de la vida, de la propia vida, y por supuesto, en consecuencia, se van manifestando problemas de descuido personal y descuido en relación a ciertos hábitos, como es los hábitos alimenticios. Se transforma o se modifica el tema del ciclo sueño-vigilia, y hay otras manifestaciones, otros factores de riesgo que vamos identificando, como es el involucramiento en actividades ilícitas, como fraudes, dada el impacto negativo en el tema financiero, pues es necesario para ellas, para ellos, recurrir a estas actividades ilícitas para poder conseguir dinero y seguir apostando. Y evidentemente también una consecuencia importante, sobre todo en el caso de menores de edad, el rendimiento baja considerable y significativamente a escalas de reprobación, el rendimiento escolar en ellos. Con este contexto encontramos en la Encuesta Nacional de Adicciones del 2016-17 este apartado donde nos señala toda la información sobre incidencias y prevalencias de jugadores en riesgo y juego patológico, retomando los criterios del DSM-4, del DSM-5, donde si presenta 1 o 4 criterios señalados en ese manual diagnóstico, se identifica como jugador en riesgo. En el caso de jugadores patológicos son 5 o más criterios de los señalados. Estos son los 10 indicadores que se identifican. Entre los más representativos pueden observar la irritabilidad, la necesidad y los esfuerzos por abandonar y controlar, evidentemente sin éxito, las conductas de carácter ilegal, el tema de las pérdidas económicas, las pérdidas emocionales, una idea persistente de seguir pensando en el juego, cómo conseguir el dinero, cómo acudir a las personas o los seres queridos para tener la posibilidad de un apoyo o de un alivio de esta naturaleza. De hecho, ese indicador también coincide mucho con el indicador en consumidores de sustancias psicoactivas. La idea y la intención de que otras personas significativas a los consumidores o a los jugadores
den apoyo económico plantea una situación de mantenimiento y de permanencia de esa conducta. En otras palabras, esos apoyos pueden hacer perenne o que se mantenga y se complejice esa problemática. Estas son las gráficas que nos muestran la distribución, la incidencia y la prevalencia en población de personas que han apostado alguna vez en su vida y en el último año. Podemos identificar, por supuesto, que en la población del sexo masculino es donde encontramos las mayores prevalencias. Igualmente, para la distribución por grupos etarios, encontramos que los adolescentes de 12 a 17 años son la población etaria que tiene las mayores incidencias y prevalencias en haber apostado alguna vez en la vida y en el último año. A diferencia y en comparación a población adulta, hay alguna diferencia estadísticamente significativa y es el mismo caso y más se abre esa diferencia cuando hablamos de las mujeres. En el caso de los jugadores en riesgo, en este dato de la Encuesta Nacional de Adicciones encontramos que más de 2 millones de personas en nuestro país en edades de 12 a 65 años se identifican como jugadores en riesgo, que representa un 2.3% en esta población. Pero el dato que alerta en este sentido y que va marcando mucho la labor y los retos institucionales y de atención y de prevención, pues es este dato de que se identifican con mayor prevalencia a los adolescentes de 12 a 17 años, como jugadores en riesgo. Recordemos que son aquellas personas que presentan 1 o 4 síntomas de los criterios diagnósticos que nos marca el DSM, el manual diagnóstico. Respecto a juego patológico, encontramos en población general de 12 a 65 años unas prevalencias mucho más reducidas, que equivalen al 0.17% en la población general, pero al hacer el comparativo proporcional entre hombres y mujeres, evidentemente la prevalencia es mayor entre los hombres. Y en adolescentes se plantea una prevalencia mayor a población general, con el 0.21%, y también es el mismo caso en comparativo entre hombres y mujeres, es mayor la prevalencia entre varones adolescentes. En este sentido, el ser varón, el tener una edad entre 12 y 17 años es un factor de riesgo que potencializa y aumenta la posibilidad de mantenerse en esta conducta y en este proceso. Vemos ahora un mapa georreferenciado respecto a los jugadores en riesgo. Ubicamos a la gran parte de los estados de nuestro país por arriba de la media poblacional respecto a jugadores en riesgo. Es importante identificar que la media poblacional respecto a jugadores en riesgo se ubica en el 2% y aquí ubicamos a todos los estados. Esta es la que da los datos sobre juego patológico en población general. Como lo comentábamos, las prevalencias y los porcentajes son menores, solamente oscilan en el 0.17%. Esta otra gráfica es relevante porque nos muestra las principales modalidades de juego más comúnmente usadas en personas que han apostado alguna vez en su vida. Y resalta, por supuesto, como ya lo veníamos señalando muy al inicio de nuestra charla, el manejo de maquinitas tragamonedas, seguida de la lotería, de los raspaditos que los ocupamos y los encontramos con mayor o muchísima facilidad. En cualquier puesto de periódicos encontramos esta opción. También el juego de cartas, las quinielas que se ocupan mucho, ya sea en medios de comunicación o de manera mecánica, en organizaciones interpersonales. Y esta otra gráfica nos muestra el juego patológico y modalidad de juego y las modalidades asociadas con estos síntomas de juego patológico. Y generalmente las apuestas se hacen por internet, a través de carreras de caballos, juegos de habilidades y dados.
Y por ahí en el intercambio que hemos tenido con nuestros centros de atención primaria en adicciones de todo el país, nos han identificado otras manifestaciones como los cuevitos ilegales donde se hacen apuestas económicas, hay carreras de perros, hay peleas de gallos, esas otras modalidades que seguramente estarán incluidas en esta modalidad identificada como otro. En términos de resultados de esta encuesta que se realizó en el 2016-17, pues encontramos este tema. El tipo de juego es más comúnmente usado a nivel nacional por nuestro país, son las maquinitas tragamonedas, seguida por loterías, cartas y los raspaditos que ya señalábamos. Es importante identificar que en casi todas estas modalidades existe un mayor número de personas del sexo masculino respecto a las personas del sexo femenino, excepto en estas dos señaladas, la lotería y el bingo, dado que en estas dos expresiones comportamentales respecto a las apuestas es muy similar entre hombres y mujeres. Es importante señalar y es relevante este hallazgo que se nos aporta en la Encuesta Nacional de Adicciones respecto al componente socioeconómico. Nos señalan que si la persona que presenta problemáticas por su manera de jugar y pertenece a un nivel socioeconómico alto o elevado, hay mayor prevalencia de ellos por los juegos por apuesta, no necesariamente por otras modalidades. Sin embargo, en el caso de las personas que tienen problemas por su manera de jugar y pertenecen al nivel socioeconómico bajo, se ha identificado una expresión significativamente o manifestación sintomatológica problemática por su manera de jugar. Habría muchas maneras o muchas lecturas de identificar este hallazgo que nos da la Encuesta Nacional de Adicciones. También nos manifiesta esta encuesta, este diagnóstico que tenemos del juego patológico, que entre los hombres es en los que se presenta mayor la manifestación de estos síntomas. Específicamente la pérdida de relaciones sexoafectivas, socioafectivas, la manifestación de irritabilidad a manera de frustración por todos los intentos de abandonar las conductas de juego, evidentemente sin éxito, pues se ha identificado que existe la mayor prevalencia en hombres que en mujeres. Y bueno, ante este tema, ¿qué es necesario hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues la Comisión Nacional contra las Adicciones, repito, a través de la Dirección de Coordinación de Programas Nacionales, plantea estrategias de atención y de prevención, tres principales: la detección y el tamizaje. Es importantísimo siempre hacer identificación de las necesidades y de la caracterología de las personas que pueden presentar alguna problemática de salud, en este caso el juego patológico. A tal sentido, se plantea en los lineamientos de esta Dirección de Coordinación de Programas Nacionales utilizar este índice de severidad del juego problemático. Es un pequeño instrumento de 9 reactivos, es de autorreporte, mide específicamente de manera confiable y de manera validada el constructo del juego problemático. De esos 9 reactivos, 4 miden las conductas del juego problemático y los otros 5 reactivos miden los efectos negativos a la salud por esa conducta problemática. Dado el tamizaje, entonces podemos hacer ya nuestras intervenciones preventivas que no se alejan mucho del trabajo que vienen realizando nuestras compañeras psicólogas, trabajadoras sociales, médicas y médicos en nuestros centros de atención primaria a las adicciones. Es transversal al modelo y a la aproximación que nos plantea Albert Bandura respecto al modelo cognitivo-conductual. Es importante en nuestras intervenciones preventivas hacer fomento a los estilos de vida saludable, hacer el entrenamiento en las habilidades psicoemocionales para la vida, entrenarles a las niñas, niños, adolescentes y personas que presenten esta problemática
de manera asertiva enfrentar o afrontar la presión de pares o de amigos o de conocidos para insistir o mantener la conducta de juego. Por supuesto, como en la gran mayoría de los trabajos preventivos que se hacen para reducir y evitar o contener los índices de prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas, aplica aquí también de manera contundente el trabajo de elevar la percepción del riesgo. Muchas de las personas que tienen esta problemática no lo identifican como tal, incluso retomando también la propuesta de Prochaska y Di Clemente de las diferentes fases por las que atraviesa una persona antes de reconocer que tiene una problemática, lo niegan o precontemplan que tienen una situación de riesgo o problemática. Tal sentido, para elevar esta percepción de riesgo, pues es importante modificar y también elevar la autoeficacia de las personas para afrontar esta problemática. ¿Cómo hacemos la elevación de la autoeficacia? Pues haciendo un símil y teniendo un reconocimiento conceptual de lo que es la autoeficacia, que es la idea cognitiva preconcebida de que tenemos las capacidades, la suficiencia, las competencias y las habilidades para enfrentar de manera exitosa una problemática de salud o de cualquier otra característica. Incluso el elevar la autoeficacia te puede modificar la cosmovisión tal de cómo te estás posicionando ante cualquier circunstancia. Y otra de las intervenciones preventivas que nos señala la evidencia revisada, pues es disminuir esa ilusión de causalidad que plantean o que se identifican mucho en las personas que tienen problemas por su manera de jugar o de apostar. Y estas son ideas irracionales, ilusorias, de que debido a la causalidad, incluso a la superstición, ellos van a poder ser exitosos en esa conducta de juego y van incluso ya cuando el proceso está avanzado a recuperar las pérdidas económicas y materiales que han tenido por esta manifestación. Algunas más de estas intervenciones específicas pues son el planteamiento de normas de convivencia en los entornos familiares, en los entornos escolares, fomentar relaciones satisfactorias, el apego familiar. ¿Cómo hacer esto? Pues a través del entrenamiento en la habilidad de comunicación efectiva y los diferentes pasos, los 3 pasos sustanciales para saber entrenar y sabernos comunicar efectivamente con nuestro interlocutor. Saber escuchar, saber decir y saber hablar y saber hacer para expresar la comprensión de lo que estamos comunicando. Obvio también el tema de entablar y tejer redes sociales de apoyo es importante como una medida de intervención preventiva, implicarles y fomentarles que se vinculen con otro tipo de actividades culturales, de actividades comunitarias, fomentar esta parte y este proceso de la autoestima y la aceptación y elevar el reconocimiento y la aceptación también de valores positivos respecto a sí mismo y a la vida en general. Continuando con estas intervenciones específicas, pues es importante fomentar el ejecutar conductas que estén alejadas o que se compitan directamente con la conducta del juego, así como otras señaladas en esta diapositiva. Se subraya el tema de practicar deportes porque justo la explicación que teníamos inicial de cómo se echan a andar los mecanismos neurológicos y de la emisión de las sensaciones placenteras por realizar estas actividades de gusto o que son convenientes, es importante fomentar estas actividades deportivas, dado que estas actividades deportivas pues van a fomentar y elicitar y modular la liberación de estas sustancias que vamos a generar para sentir esas sensaciones placenteras sin consumo de sustancias, sin poner en riesgo nuestras actividades por apostar o por tener problemas para modificar esta conducta. Entonces,
En términos transversales, el trabajo preventivo para el tema de juego patológico pues atraviesa por el modelo cognitivo-conductual. Y el tema es modificar conductualmente la problemática, con todos los fundamentos que nos plantea Albert Bandura y la teoría del aprendizaje social. Ya en términos de atención, pues también nos plantean estas cuestiones de trabajo a través de intervenciones breves, que comúnmente puede realizarse a través de una sola sesión, con la técnica del Frames, con la regulación de emociones, con el cambio de pensamiento, con nuestra consejería breve, que ustedes, compañeras, psicólogas y trabajadoras de los UNEMK, lo hacen a la perfección y son expertas y dominan las técnicas, como la motivacional que nos aporta Miller y Rollner, que plantea el tema de motivar a realizar cualquier cambio específico o mínimo, pero que sea en carácter positivo. ¿Cómo hacer esta aplicación de intervenciones de tratamiento para personas que plantean problemas por su manera de jugar? Pues hacer la detección, hacer psicoeducación, hacer una reevaluación cognitiva y también hacer un inventario de los factores de riesgo y de los factores de protección que estamos encontrando en estas personas. Ya señalábamos el trabajo de la autoeficacia, el desarrollo de habilidades psicoemocionales para la vida, el planteamiento y entrenarles, sobre todo esta técnica de hacer planes de vida enfocada mucho a los adolescentes, a los menores de edad, para desarrollar esta ambición más a mediano y a futuro plazo. Hacer prevención de recaídas. Recuerden que el proceso adictivo siempre plantea ventanas de oportunidad cuando hay moderación en el consumo, cuando hay no consumo, cuando hay abstinencia. Y por supuesto, todos los seguimientos al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 18 meses, a los 24 meses, son importantes no de omitir para estas aplicaciones preventivas. Y bueno, ya para ir concluyendo con nuestra charla de hoy, algunas consideraciones finales sobre esta problemática, pues identificar y no perder de vista que no solamente los casinos son los únicos escenarios donde la población ha invertido o ha desarrollado esta problemática que revisamos el día de hoy. Es importante que identificar o disminuir la disponibilidad de las modalidades de juego, sobre todo dirigidos a las personas menores de edad. Los juegos con mayor prevalencia que hemos identificado hoy comparten ese proceso de generarle una sensación de placer, de recompensa, de ser exitoso y de excitabilidad. Y, por supuesto, está correlacionado con generar una potencialidad mayor para mantener y sostener el proceso adictivo. Cuanto mayor es la edad de inicio del juego, menor es la severidad. Por lo tanto, nuestra población prioritaria en este trabajo de prevención y de atención integral, pues es la población adolescente, niñas, niños y menores de edad. Y pues, por lo tanto, aquí dejo mi intervención. Estaremos atentos si hubiera el caso de preguntas, comentarios y con todo gusto las atendemos. Pregunta, tenemos a Erika Sandoval, ¿hay alguna relación entre riesgos depresivos y personalidad ludópata? Sí, lo observábamos, que en los criterios diagnósticos que nos maneja el manual señala esta correlación. De hecho, alguna de las complejidades y la problemática que se está desarrollando en el proceso adictivo es que se ha identificado que muchas personas que tienen problemas por su manera de jugar, también desarrollan ideas depresivas, el proceso depresivo, incluso en alguna caracterología también lo asimilan a procesos maníaco-depresivos. Y sí, por supuesto, hay ideas depresivas, hay un proceso depresivo que está vinculado directamente a ideas de suicidio e incluso intentos suicidas al respecto. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo previenes la adicción al juego desde la niñez? Pues ya planteábamos ahí algunas intervenciones donde yo remarcaría prioritariamente
la capacidad de desarrollar en ellas y en ellos esta capacidad de comunicarnos asertivamente con estos principios básicos de saber escuchar, de saber decir y de saber hablar. Principalmente entre las más importantes que yo vine señalando en el transcurso de esta charla. Y bueno, pues aquí agradeciéndonos, nosotros por nuestra parte agradecemos que nos hayan acompañado, les invitamos también a que se inscriban en nuestra página de Telegram de CONADIC para que podamos compartir esta y muchísima más información que sea de interés compartido para todas y todos. Muchísimas gracias por su atención. Aquí dejamos esta intervención, si no hubiera alguna otra pregunta. Sí, nos pregunta Isaac, en cuanto a la ley, ¿cómo están regulados los juegos de azar y las apuestas en México en menores de edad? Es una conducta regulada, prohibida para menores de edad, sobre todo en establecimientos designados exclusivamente para esto. Me refiero a los casinos, está prohibida el ingreso y el poder ingresar a estas instancias a menores de edad en ese sentido. Listo. ¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Gobierno de México. Las metanfetaminas, o también conocidas como cristal, son una sustancia de abuso que se ha distribuido ampliamente en nuestro país. El cristal o metanfetamina es una sustancia que por el precio cada vez es más barata porque se produce rápidamente, normalmente se hacen en laboratorios clandestinos, pero en México sabemos que hay un aumento. Esto propicia que el consumo se incremente y como es muy barato y como aumenta la actividad física y el estado de alerta, se consume cada vez más y más y más para trabajar, para hacer jornadas muy largas o cuidar a la familia o tener más horas manejando o para combinarla con otras sustancias. La metanfetamina es un riesgo importante para la incidencia de psicosis, especialmente durante la abstinencia después de dosis altas, para cambios en la nutrición, para cambios en el ciclo de sueño. La abstinencia también se relaciona con depresión, con ansiedad y cambios en la conducta. El grave problema de la metanfetamina es que además daña gravemente el árbol respiratorio y el sistema cardiovascular. Gobierno de México. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México.